Bueno, vamos a hablar de qué es un sistema. Un sistema es una medida ordenada de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Regularmente funcionan de un grupo o una colectividad. Pueden ser de material o conceptual. Por otra parte, ¿qué es una medición? Medición habla de medir, que es la operación por la cual comparamos una magnitud con otra que consideramos patrón de medida o unidad de referencia. Es decir, que lo comparamos literalmente para así determinar una cantidad. Esta operación puede realizarse con más o menos exactitud. ¿Qué es un sistema de medición? Un sistema de medición es la colección de procedimientos, instrumentos de medición para asignar un número a la característica que está siendo medida, del cual se desprende el resto de medidas existentes, varios sistemas de unidades. Bueno, creo que esto está un poco más claro. ¿Qué es una medida? Una medida es la acción y efecto de medir. Por ejemplo, si una mesa tiene una medida de 80 centímetros, por 50 de largo por ancho, ¿no? Algo así. Le asignamos un valor a tal objeto. ¿Con cuál finalidad? Para sí mismo poder determinar el espacio que puede llegar a ocupar. Y pues es de gran importancia. ¿Qué tipo de medidas conoces? Dentro de los que yo conozco, considero que es la distancia, sistemas para medir la temperatura, tiempo, masa, velocidad, volumen, entre algunos otros. ¿Cuáles son los objetos de medición? Por parte de la distancia, centímetros, metros, kilómetros, que son los más comunes. Por parte de la temperatura, los grados, grados Fahrenheit, Celsius, y los grados comúnmente como los conocemos nosotros. Por parte del tiempo, se puede hablar desde segundos, minutos, horas, días, meses e incluso hasta años. Por parte de la masa, los más comunes en mi punto de vista son los gramos y los kilogramos, que son los que comúnmente vemos día a día. La velocidad únicamente se llega a medir por kilómetros sobre hora y por volumen, mililitros y litros. ¿Qué tipo de instrumentos o aparatos se necesitan para medir esto? ¿Qué reconoces que se mide? Ok. Bueno, para medir la temperatura, que ya decíamos que se mide en grados o en Fahrenheit o en Celsius, para medirse es necesario un termostato. Para la distancia es medida en centímetros, metros, kilómetros, como ya lo hemos mencionado. Y para hacer medida puede ser con cintas métricas o incluso con metros, depende de la longitud. El tiempo, bueno, el tiempo sí es un poco más común, ¿no? Lo manejamos lo medimos mediante un reloj, o incluso si estamos hablando de días o de meses, con un calendario. Para los gramos, kilogramos, por lo general siempre se miden con una báscula, que es la más general. Para medir la velocidad, que ya habíamos dicho que se medía únicamente en kilómetros sobre hora. Generalmente es un aparato de medición que se llama pistola láser, el cual te arroja la velocidad al cual va un vehículo por lo general. Es para lo que se llega a utilizar. Y por último, el volumen. El volumen es medido por mililitros, litros y en algunos casos está en galones. Y el sistema de medición que maneja esto es mediante volumenómetro, que pueden ser vasos de precipitado, jeringas, entre algunas otras herramientas. Mencionar 5 ejemplos de
de unidades de medida relacionadas con mi forma de vida. Ok. Tiempo, por ejemplo, cuánto dura una clase, por lo general, ya sabemos, en mi carrera, o cuánto dura un evento, no sé, whatever. La temperatura. La temperatura pues también es algo que con lo cual medimos cotidianamente. Por ejemplo, a qué temperatura se encuentra en Guadalajara o, o en otra ciudad. Va a ser frío, va a ser calor, etcétera. La distancia, pues la distancia ya habíamos mencionado que la manejábamos por kilómetros y relativamente como para ir a cuando pensamos ir a alguna parte y saber a qué distancia está. Por ejemplo, la papelería más cerca de mi casa me queda 500 metros o el súper a 1 kilómetro, etcétera. Y por último, velocidad. Pues esto es muy sencillo, ¿no? Creo que se entiende. Puede ser desde a la velocidad que va una montaña rusa o incluso qué velocidad alcanza a alcanzar en tu bicicleta. Explica 5 cosas que sabes que se miden de forma cotidiana en tu casa y cómo se mide y para qué. Ok, en mi vida cotidiana, por lo general, mi mamá siempre mide el tiempo para la comida. Esto con la finalidad de que no se vaya a quemar la comida, ¿cierto? Mi papá también, por lo general, es muy precavido a la hora de manejar y la velocidad. Él checa en el tablero que no rebase los 100 kilómetros por hora en general. Otro tipo de medida que utilizo diario es siempre tomo mucha agua. Tomo 2 litros de agua y sé que es eso porque la botella es de 1 litro. Entonces ya es más sencillo de medir, la verdad. Y por lo general también cuando asistimos como al supermercado o lugares así, al comprar ciertos productos, porque sabes que esa cantidad la necesitas. Por ejemplo, comprar jabón de 2 kilos, que ya sabes que es lo que vas a necesitar. Y por último, para cuando van a darle de comer a mi sobrino, mi cuñada por lo general tiene una medida para medir los gramos de leche la cual les dará. Explico las relaciones que existen entre la información y los sistemas de medición. Yo creo que la similitud entre ambas partes es que se tienen que relacionar para hacer un sistema. Es decir, para que algo le conforme debe de encontrarse por componentes similares. Creo yo que esa es la similitud. Explico las relaciones que existen entre tu respuesta 1 y 8. Ok. Bueno, yo considero cuando empecé a hacer esta investigación, que únicamente se pueden medir las longitudes, como ya lo mencionaba, masa, volumen, distancia, etcétera. Sin embargo, de acuerdo al video que subió, considero que todo se puede medir, que todo puede ser medible. Él daba un ejemplo al principio sonaba un poco ilógico cómo vas a medir la felicidad. Sin embargo, tiene mucha lógica. Y cómo esto te sirve para una buena toma de decisión. Como él ya lo relacionaba en el sentido de que América Latina ya podía ser en el futuro algo muy importante, un país de suma importancia por este factor. Creo que por mi parte sería todo y pues muchas gracias.